Bien, buen día, ¿cómo están jóvenes? Vamos a comenzar nuestra clase. Como habíamos indicado, el día de hoy vamos a comenzar con el tema número 1. Vamos a ver, este tema número 1 es comenzando, por supuesto, una introducción, donde vamos a ver definiciones, vamos a ver las bases de la farmacognosia, etcétera. Vamos a ver un poco también de la historia de la farmacognosia, ¿ya? Bien, voy a compartir entonces la pantalla. Bien, estamos compartiendo la pantalla. Ya les he pasado estos temas. El tema número 1 les he pasado ya, ¿no es cierto?, por Classroom. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema es un tema de introducción donde vamos a ver los conceptos generales, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cuál es el concepto general o el término farmacognosia, ¿verdad? Entonces, farmacognosia etimológicamente significa conocimiento de las drogas, ¿no es cierto? Viene de la palabra griega farmakon, que significa remedio, que también significa droga. Y gnosis significa conocimiento. Por lo tanto, ¿no?, el término farmacognosia, ¿qué significa? Conocimiento de los remedios, conocimiento de las drogas. ¿Sí? Este término de farmacognosia, como se conoce en la actualidad, fue utilizado por primera vez por el doctor Seidler en un libro denominado Analecta farmacognóstica en el año 1815. En ese momento, él había definido farmacognosia como una ciencia que estudia el conocimiento de las drogas medicinales. Entonces, ese era el término con el que se conocía. Vamos a hablar de la definición general, o vamos a entrar a la definición que acepta especialmente a nivel del Grupo de España. Es la ciencia aplicada que se ocupa, cuando hablamos de la farmacognosia, vamos a decir, es una ciencia aplicada, ¿no?, que se ocupa del conocimiento de las materias primas de origen biológico que el farmacéutico o la industria farmacéutica emplean para la preparación de los medicamentos, pero materias primas de origen natural, ¿sí? Eso es importante. Nosotros vamos a estudiar solamente los que son de origen natural, ya sea de reino vegetal, animal, mineral, pero de origen natural, ¿ya? Muy bien. Entonces, si hablamos un poco, pero de la farmacognosia, podemos decir que la farmacognosia no es una ciencia que ha nacido el año 1815 con el profesor Seidler, ¿no?, sino desde cuándo, a ver, ustedes me pueden decir, ¿desde cuándo creen que existía la farmacognosia? No como una ciencia definida, ¿no es cierto? Pero ¿desde cuándo la gente
hacía uso de sus conocimientos? ¿Desde cuándo? ¿Quién me puede decir? A ver, aquí alguien ha levantado la mano un minutito. A ver, Cristian, dígame. Toda la vida, doctora. Ya, pero ¿cuándo es toda la vida? ¿Desde cuándo? Desde el inicio, ¿no? O sea, tipo las personas teníamos que aprender a conocer, tipo, qué hierbas medicinales podíamos consumir para curarnos. Exactamente, muy bien, Cristian. Toda la farmacognosia ha nacido con el hombre, ¿no es cierto? Desde el momento que se dieron cuenta, en las épocas muy antiguas, muy remotas, se dieron cuenta que tenían enfermedades y que buscaban para curarse lo que tenían alrededor, lo que existía en la naturaleza, ¿no? Las plantas especialmente, entonces comenzaron a distinguir entre plantas curativas, plantas tóxicas, aquellas que servían para las enfermedades, aquellas que no servían. En ese momento, y ya entonces nace la farmacognosia, ¿no? Porque es un conocimiento de los remedios, un conocimiento de plantas medicinales que realmente se conoce desde épocas muy, muy antiguas. Bien, entonces, ese es un conocimiento bastante, bastante antiguo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después vamos a ver algo importante. La farmacognosia, o sea, el conocimiento de las plantas medicinales, ¿cuáles creen que son las culturas más antiguas que utilizaban plantas medicinales en el mundo? ¿Quiénes, cuál cree que sea la cultura más antigua que han utilizado en el mundo? Posiblemente la China. Exactamente, muy bien, la China, ¿no? Toda la medicina tradicional china, el uso de las plantas medicinales en China fue la más antigua, ¿no? Fue la más clásica. Y por supuesto que también en nuestros países, ¿no? Ustedes saben que cuando han encontrado, por ejemplo, las chulpas, que son las momias que han encontrado en nuestra región, también han encontrado plantas, ¿no? Así como la coca ya se conocía desde esa época. Entonces, incluso los muertos tienen todavía una bola de coca en la boca y así morían, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, es un conocimiento bastante, bastante antiguo. Después vamos a ver un videito de la historia de la farmacognosia. Ahora, vamos a comenzar a definir ya más científicamente todo lo que es la farmacognosia. Primero nos quedamos con el concepto de que la farmacognosia es una ciencia aplicada, ¿no? Ciencia aplicada, ¿ok? No es una ciencia pura, es una ciencia aplicada. Al ser una ciencia aplicada, esta farmacognosia tiene dos pilares fundamentales, ¿ya? El primer pilar, en la antigüedad, ¿ya?, ha sido la botánica, ¿no? Todavía sirve, todavía, por supuesto, la botánica es muy, muy importante. Antiguamente, toda la farmacognosia se basaba en la botánica, es decir, se realizaba para poder distinguir una droga, no se hacía pruebas químicas, lo que se hacía era una valoración macroscópica de la droga entera, de sus características físicas, morfológicas, ¿no? Y se hacía una valoración microscópica cuando la droga se encontraba pulverizada, ¿no? Entonces, antes la farmacognosia solamente se basaba en las características botánicas. Sin embargo, con el desarrollo de la fitoquímica que comenzó, la química de los productos naturales, de los compuestos químicos, es bastante antigua. Sí, los químicos comenzaron a conocer compuestos químicos, ¿ya?, pero todavía no había tanta relación con las plantas medicinales. Posteriormente, pues se ha desarrollado enormemente la fitoquímica y ahora el pilar más importante, más fuerte, podemos decir, de la farmacognosia es la fitoquímica. Ambas son ciencias puras. Fitoquímica, ¿qué quiere decir? Química de plantas, ¿no es cierto? Gracias a la fitoquímica se puede conocer cuáles son los principios activos, cuáles son las moléculas de las plantas que tienen la actividad farmacológica, ¿no? Entonces pueden conocer los principios activos, ¿ya? Gracias a la fitoquímica podemos conocer
qué métodos utilizar para poder identificar estos principios activos, ¿no? Que son compuestos responsables de la actividad farmacológica, repito. Ejemplo, alcaloides, taninos, flavonoides, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la fitoquímica pues ha permitido profundizar más la ciencia aplicada de la farmacognosia. ¿Ya? También, por supuesto, hay otras ciencias que van a apoyar al desarrollo de la farmacognosia, y estas son la farmacología. Nosotros necesitamos realizar una farmacología experimental cuando vamos a evaluar la actividad farmacológica de una determinada planta medicinal o de una parte de la planta, ¿no? Tú voy a desarrollar pruebas biológicas, pruebas farmacológicas. Por lo tanto, la farmacología es muy importante. Yo no puedo decir este principio activo sirve para como analgésico, por ejemplo, si no sé qué significa analgésico, ¿no? Entonces, muy importante la farmacología. La bioquímica es una ciencia que es sumamente importante para comprender la farmacognosia, porque estos principios activos son normalmente metabolitos secundarios. Y no puede existir un metabolito secundario si no hay un metabolismo primario, ¿ya? Entonces, ¿quién estudia el metabolismo primario? La bioquímica. De estas rutas bioquímicas primarias nacen las rutas metabólicas secundarias, ¿ya? Donde se encuentran los principios activos. La bioquímica es muy importante. También, por supuesto, la biotecnología, donde nosotros ya se están produciendo estos principios activos in vitro, por ejemplo, ¿no? Se hacen cultivos in vitro de tubérculos, cultivos in vitro de hojas, de meristemos, etc. Y la farmacia galénica, que es una farmacia, digamos, básica, ustedes saben, la farmacia galénica, donde nos permite utilizar estos principios activos en la preparación de productos farmacéuticos que son individualizados para cada persona, ¿ya? Entonces, estas otras ciencias también apoyan al desarrollo, por supuesto, de la farmacognosia. Muy bien, en base a esto, a esta definición general o a estas ciencias que apoyan a la farmacognosia, nosotros hablaremos del concepto actual, ¿ya? De acuerdo al Consejo de la Comunidad Europea, nos dice, es el estudio de la composición química, ¿no es cierto? Y el efecto de los principios activos y sustancias naturales de origen vegetal y animal, ¿ya? Todas estas sustancias reciben el nombre de droga. O sea, cuando hablamos de droga, nos vamos a referir a una parte de la planta, ¿sí? O un órgano del animal, por ejemplo, y su principio activo, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, en farmacognosia se estudia, entonces estudiamos la composición química, el efecto de esas sustancias naturales y, por supuesto, estos principios activos, la droga entera y su composición química, ¿ya? Bueno, entonces podemos decir que la farmacognosia consiste en el estudio de las drogas, entendiendo drogas como materias primas de origen biológico. Cuando yo hablo de una materia prima, puedo hablar de la droga entera, siendo una hoja, por ejemplo, o de su principio activo, de su aceite esencial, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Su aceite esencial, de sus alcaloides o de sus flavonoides, que sirven al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de medicamentos. Entonces nos referimos al estudio de las drogas. ¿Qué son las drogas en farmacognosia? Estas materias primas, ¿no es cierto? Y sus principios activos, que sirven al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de medicamentos. Por lo tanto, cuando hablamos de droga, nos referimos a una parte u órgano de la planta y además a sus principios activos, ¿ya? Bien, entonces, por supuesto, además de hablar de la droga, ¿no es eso que hemos indicado que puede ser una parte u órgano de la planta,
también se ocupa de la composición química, ¿no es cierto? Yo voy a hablar de la hoja de menta y de su composición, el mentol, la mentona, el acetato de mentilo, etc. También se ocupa de su composición química, de la naturaleza de sus principios activos, qué grupo de metabolitos son, de los ensayos para su identificación, de los ensayos para su identificación y caracterización, y por supuesto la valoración, cómo se valora, cómo se identifica, así como de los necesarios para determinar su actividad farmacológica y sus principales aplicaciones. Entonces, en conclusión estamos diciendo que se ocupa entonces de la composición química. Además de la composición química, del tipo de metabolito secundario, de las pruebas de identificación y valoración, de las pruebas farmacológicas, de la actividad farmacológica que tiene y de la aplicación que tiene. ¿Entienden? Bien, entonces, también, entonces nosotros no vemos, pero también la farmacognosia estudia plantas alucinógenas, especies tóxicas, sustancias que son absorbentes, soportes y otros. Por ejemplo, un absorbente es el algodón, ¿sí? El algodón, si bien no tiene una acción terapéutica, ¿verdad? Pero el algodón se utiliza en el campo medicinal. ¿Y el algodón qué es? Es un producto natural, porque se obtiene de las semillas de una planta, ¿no es cierto? Se utiliza como absorbente. Entonces, también la farmacognosia utiliza este tipo de productos, se estudia y utiliza estos productos, ¿ok? Muy bien. Ahora, una vez que hemos definido, ¿no?, correctamente la farmacognosia, ¿sí? La farmacognosia hemos definido, vamos a ver entonces exactamente el término de droga, porque hemos indicado que la farmacognosia estudia las drogas y sus principios activos, ¿verdad? Aquellas sustancias que van a tener una actividad farmacológica. Este concepto de droga, según algunos autores, dicen, no está muy bien utilizado, porque en realidad droga viene del término drug, de seco, porque las plantas medicinales siempre se las utilizaba secas, ¿no? Se las hacía secar y para poderlas conservar, y es así como se utilizaba. Entonces, deriva del vocablo inglés drug, que significa seco. Entonces, cuando nos referimos a droga, en el campo de la farmacognosia, podemos decir que droga es toda materia prima de origen biológico, de origen natural, que directa o indirectamente sirve al farmacéutico o a la industria farmacéutica para la elaboración de los medicamentos, ¿no? Eso es entonces el concepto de droga. Todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo o producto obtenido de ellos por métodos sencillos que posee una composición química que le proporciona una acción farmacológica útil en terapéutica y no ha sufrido otro tratamiento que el necesario para su limpieza y desecación, con el fin de conservarse adecuadamente. Enseguida vamos a entender mejor cuando vayamos diferenciando. Entonces, una droga, por ejemplo, va a ser una hoja, la hoja de menta, la flor de manzanilla, ¿sí?, la raíz de jengibre, la raíz de cúrcuma. Entonces, ¿cómo llega al mercado? Va a llegar lavada y seca, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, entonces, esta es una droga. Bien. Bueno, vamos a ver ahora los diferentes conceptos de droga. Primero vamos a hablar de lo que es una droga vegetal. ¿Sí? Droga vegetal, aquella parte de la planta medicinal. La planta medicinal, podemos decir, es toda la especie, toda la planta es la planta medicinal. La droga es la parte de la planta que se utiliza con fines terapéuticos o medicinales. Y aquí tenemos entonces que puede ser raíz, tallo, corteza, hojas, etc. O aquellas secreciones o excreciones particularmente ricas en determinadas sustancias biológicamente activas y que no han sufrido ningún tipo de transformación, excepto recolección y secado u otro tipo de procesos físicos o mecánicos.
Entonces, ¿qué puede ser? Yo estoy diciendo, puede ser primero, una raíz, un tallo, una flor, una semilla, etc. Pero también puede ser, dice, aquellas secreciones o excreciones ricas en determinadas sustancias. A ver, ¿qué puede ser una secreción o excreción, por ejemplo, de una planta, de un fruto? ¿Cuál sería? Cuando tenemos una papaya verde y hacemos un cortecito en la papaya, ¿qué obtenemos? ¿Qué sale? O un higo verde, ustedes cortan un higo verde y ¿qué sale al cortar un higo, un fruto de higo verde? Como un líquido blanco, doctora. Muy bien, sale un líquido blanco que es un látex. ¿Ya? Entonces, ese látex, si va a tener un uso medicinal, también es una droga, ¿me entienden? Entonces, ese látex, las gomas, los látex, los bálsamos, también son drogas, son excreciones de la planta, ¿ok? Bien, ahora, entonces aquí vamos a ver el concepto, después de ver esa parte vamos a ver el video de historia, tenemos el concepto de droga cruda, droga mejorada y droga curada. Y aquí vamos a volver a hablar entonces de las plantas. ¿Sí? Droga cruda, miren qué bonita esa definición, dice aquella que solo ha sufrido un proceso de recolección y secado. ¿Ya? Solo ha sufrido un proceso de recolección y secado. ¿Ya? Y distinguimos dos tipos de plantas, drogas organizadas y drogas no organizadas. Las drogas organizadas son aquellas que tienen una estructura histológica definida. ¿Ya? Por ejemplo, hojas, flores, frutos, raíces, tallos, semillas, etc. ¿Okay? Esa es una droga organizada, pertenece a una parte de la planta. Y una droga no organizada, una droga no organizada, es aquella, una droga no organizada, es aquella que no tiene, noten por favor, no tiene una estructura histológica definida, no tiene una estructura histológica definida, ¿ya? Entonces, ¿qué es una droga no organizada? Pueden ser los látex, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, hacemos un corte, sale un líquido blanquecino que se llama látex. Las gomas, ¿no es cierto? O sea, bien en los molles se ven unas como gomosidades, unas que son lágrimas, decimos, ¿no? Medias transparentes, translúcidas, gomas. Tenemos los bálsamos, ¿no? Sangre de drago, bálsamo de Tolú. Estos bálsamos, entonces, son secreciones o excreciones de la planta. Entonces, no tienen una estructura histológica definida. Y a este tipo de sustancias se denominan drogas no organizadas. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, solamente se recolecta, se las seca, se las conserva. Y es una droga cruda. ¿Ya? La droga mejorada es aquella, si alguien está, no sé si he hecho una pregunta, alguien, espérenme un segundito. Sí, Daniela, dígame. Daniela. Levantó la mano Daniela. Daniela. Quería preguntar algo, Daniela. Alejandro, dígame Alejandro. Buen día, Alejandro.
Ah, ya, muy bien, está perfecto, Alejandro. Claro que sí, vamos a volver al concepto de droga organizada y no organizada. Muy bien. Mire, entonces, una droga organizada, decíamos que es una droga cruda, ¿no? Aquella dice que solo ha sufrido un proceso de recolección y secado, ¿no? Aquella parte de la planta. La droga organizada, anoten, la droga organizada es aquella que tiene una estructura histológica definida, ¿ya? Y puede ser hojas, flores, frutos, tallos, raíces, semillas, cortezas. Bien, esa es una droga, entonces, organizada, una droga organizada. Y la droga no organizada es aquella que no tiene una estructura histológica definida, ¿ya? Y puede ser, ¿no? Que puede ser entonces excreciones, secreciones de la planta, etc. Pueden ser bálsamos, látex, gomas, zumos, hasta ahí, ¿ya? Esa es entonces la diferencia, ¿no? Tiene, por supuesto, composición química, claro que sí, va a tener composición química, ¿ok? ¿Está claro, Alejandro? Vamos a ver. Ya, perfecto. Entonces, continuamos con las drogas mejoradas, ¿ya? ¿Qué es una droga mejorada? Aquella que ha sido sometida a procesos físicos o mecánicos para su empaquetamiento o mejor conservación, como molienda o desmenuzamiento, ¿ya? Que ha sido sometida a procesos físicos o mecánicos para su empaquetamiento o mejor conservación. ¿Cuál sería una droga mejorada que siempre usamos constantemente? A ver, dígame. Las bolsitas de té, doctora. Perfecto. Las bolsitas de té, ustedes sabrán, tenemos entonces cómo se encuentra la droga. Se encuentra triturada, ¿verdad? Desmenuzada. Entonces, esa es una droga mejorada. Solamente ha sido molida, ha sido sometida a un proceso mecánico, ¿verdad? Muy bien, ese es un ejemplo de droga mejorada. Bien, pasamos a droga curada. Droga curada, también podemos decir droga fermentada, ¿ya? La droga curada es aquella que ha pasado por un proceso natural de fermentación para mejorar sus propiedades organolépticas. Un ejemplo muy bonito de una droga curada es cuando el cacao, ¿no es cierto? El fruto de cacao se lo deja fermentar. ¿Para qué? ¿No es cierto? Se quita la parte blanquecina donde se encuentran las semillas y dejamos fermentar unos días para que adquiera ese olor agradable y ese sabor característico a chocolate, a cacao, ¿no? Entonces, ¿qué es la curación de una droga? Es un proceso de fermentación natural, ¿ya? Donde estas bacterias, estas levaduras van a actuar para mejorar las propiedades organolépticas, ¿ya? Entonces, esta es una droga curada, ¿no? Repito, aquella que ha pasado por un proceso natural de fermentación. En una fermentación actúan bacterias, actúan hongos, levaduras, etcétera, para mejorar las características organolépticas, ¿ok? Bien, aquí, antes de ver drogas oficiales, y vamos a ver un poquito el video de la historia para no seguir avanzando con esta parte y sin dejar de ver el video de historia, ¿ya? Es bien cortito, muy bonito también. Espérenme, voy a aumentar un poco de volumen, ya está con buen volumen, ¿sí? Y vamos a dejar de
Apreciados estudiantes, bienvenidos a la primera parte del curso en la cual veremos una breve introducción a la historia de la farmacognosia. En esta unidad daremos una mirada general a los inicios de la farmacognosia y veremos cómo esta ciencia ha sido nutrida por todo el flujo de información entre las diferentes culturas y civilizaciones, donde cada una de estas ha realizado aportes significativos para el desarrollo de la farmacognosia. Debemos iniciar por conocer el significado de la palabra farmacognosia. Esta viene de las palabras griegas pharmakon y gnosis, que significan conocimiento de los fármacos. Esta es una palabra que podríamos decir es de uso reciente. Hace algunos cientos de años a la farmacognosia se le conocía como materia médica y era una ciencia muy relacionada con la botánica y la fitoquímica. Probablemente la primera persona en usar el término farmacognosia fue Johann Adam Schmidt en su manuscrito Lehrbuch der Materia Medica, que fue publicado en Viena en 1811. El señor Schmidt fue profesor en la Academia Joseph y fue uno de los médicos personales del célebre músico Beethoven. Posteriormente, en 1815, el alemán Aenotheus Seidler usó el término farmacognosia en su tesis doctoral titulada Analecta Pharmacognostica, y finalmente el término fue adoptado por el investigador Martius, quien explicó que la farmacognosia es una disciplina que investiga agentes curativos provenientes de los diferentes reinos de la naturaleza. La definición exacta de la farmacognosia puede variar de un autor a otro. Sin embargo, en este curso integraremos varias definiciones y estableceremos que la farmacognosia es un área del conocimiento de las ciencias farmacéuticas que se ocupa del estudio de las drogas y de las sustancias activas de origen natural de los 5 reinos. El hombre, como una especie más que habita el planeta, ha encontrado en la naturaleza una rica fuente de recursos que ha explotado de diversas maneras. En el área farmacéutica ha sabido explotar diferentes recursos y las pruebas de ensayo-error le han permitido establecer diferencias de usos, ya sea por su capacidad alimenticia, tóxica y o curativa. Dar una fecha exacta del inicio en que el hombre comenzó a usar los recursos naturales para su propio beneficio es imposible. Lo mismo ocurre con la farmacognosia. Dar una fecha precisa en la que el hombre dio inicio al aprovechamiento de recursos naturales para satisfacer necesidades farmacéuticas o médicas es imposible, ya que esto implica el momento en que el hombre comenzó a usar las plantas medicinales. Si hablamos de rangos de tiempos, este hecho se podría remontar a algunos cientos de miles de años. Obviamente, no se cuenta con una evidencia que pueda demostrar una fecha precisa. Sin embargo, el arte rupestre podría dar unas pistas muy interesantes acerca de estos inicios. A pesar de esto, desde la antigüedad, con la aparición de la escritura, se ha logrado plasmar e inmortalizar información que data desde hace aproximadamente unos 3000 años, la cual se ha podido recopilar estableciendo algunos textos antiguos en diferentes culturas, como la Sumeria, donde un grabado de una tablilla en arcilla, también conocido como escritura cuneiforme, se habla acerca del uso de plantas medicinales, o en la cultura egipcia, donde el papiro de Eber recopila una valiosa información acerca del uso de las plantas medicinales en diferentes campos de la medicina en Egipto. Lo que sí no podemos negar es que el uso de las plantas medicinales a lo largo de la historia, incluso hoy en día, ha estado ligado a un contexto mágico-religioso. Lo hemos visto con especial énfasis durante la Edad Media, donde las mujeres que sabían usar plantas medicinales se asociaban con la brujería. En una época de castos principios católicos era impensable esta posibilidad. Esta asociación facilitó mucho la cacería de brujas en su momento. El contexto mágico-religioso lo continuamos evidenciando hoy en día en diversas comunidades indígenas de nuestra región. Vemos cómo chamanes, palabreros y o curanderos usan las plantas medicinales como parte de un conocimiento ancestral en medio de rituales y rezos buscando una mayor efectividad de las plantas. A lo largo de la historia de la humanidad, diversas culturas han realizado aportes significativos a la farmacognosia. Sin embargo, vemos cómo algunas de ellas se destacan por la relevancia de sus aportes. Es así como las grandes civilizaciones de los mongoles, los chinos, los hindús, los árabes, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios y los ibéricos han realizado aportes de gran relevancia para el desarrollo de esta ciencia.
Sin embargo, estas grandes civilizaciones, que son de las que más se conoce y más han sido documentadas, están ubicadas al oriente del Océano Atlántico y muy pocas veces se tienen en cuenta las grandes e importantes e imponentes civilizaciones al otro lado del mundo, es decir, en las Américas. La colonización de América por parte de los españoles permitió abrir una inconmensurable caja de conocimiento etnobotánico y vislumbrar en esta zona del mundo el vasto uso de las plantas medicinales, en especial en los rituales religiosos. Es así como los aportes plasmados en cada una de estas civilizaciones en los textos se convierten en una mina de oro para el estudio de la farmacoetnología, la farmacoetimología y la farmacoergasia, es decir, para el estudio del uso de los recursos naturales con fines farmacéuticos, el estudio de los nombres de los recursos naturales y cuando aplica las condiciones necesarias para la siembra de estos recursos. Son los europeos los que mayores aportes han realizado en este sentido, principalmente por la recopilación y traducciones de textos que han realizado en diferentes culturas. Cuando evaluamos cómo la información ha impactado en el desarrollo de la farmacognosia, vemos que a lo largo del tiempo hay un flujo de información que al final se va centralizando en Europa, debido en gran parte a la presencia de algunas de las mayores culturas o civilizaciones en esta zona del mundo. Este flujo de información está muy ligado a dos aspectos fundamentales, los cuales iremos desarrollando más adelante, los cuales son las guerras y el comercio. Las rutas comerciales establecidas entre Asia y Europa desde hace más de 20 siglos permitieron un profundo intercambio de conocimiento. Rutas como la ruta de la seda, que partían desde lo profundo de China y terminaban en Roma, con más de 14.000 kilómetros de recorrido por tierra y agua, permitían el cruce de información no solo entre estas dos comunidades, sino también entre las innumerables comunidades intermedias por las cuales atraviesa esta ruta comercial. Dentro de estas comunidades intermedias encontramos importantes puertos marítimos ubicados en África y en Europa. Asimismo, grandes ciudades en lo que hoy conocemos como Siria, Irak e Irán, entre otras. Bien, han podido ver, ¿no es cierto? Qué bonita es un poco la definición general de la farmacognosia, un poco de la historia también. Es muy importante ver también otras visiones. Bueno, vamos a pasar ahora, vamos a continuar con nuestras definiciones y vamos a entrar ya a ver lo que es la droga oficial, droga no oficial, etc. Espérenme, vamos a compartir nuevamente. Ya, muy bien. Hemos visto droga vegetal. ¿Qué está aquí? Droga cruda, hemos llegado hasta droga curada. Ahora vamos a hablar de lo que son las drogas oficiales y drogas no oficiales. Bien, entonces las drogas oficiales son aquellas que se encuentran descritas en las farmacopeas. Luego vamos a definir qué es una farmacopea, por supuesto, ¿ya? Son aquellas que se encuentran descritas en las farmacopeas oficiales de los diferentes países. Las drogas no oficiales, aquellas que no se encuentran descritas en las farmacopeas. Entonces, estas oficiales, por ejemplo, la hoja de menta, raíz de jengibre, son oficiales. ¿Por qué? Porque están descritas en las farmacopeas. Aquellas drogas no oficiales, aquellas que sabemos que son medicinales, pero que no están reconocidas todavía por las farmacopeas como drogas oficiales. A ver, ejemplo, Baccharis trimera, ¿no? Baccharis trimera es un Baccharis que se conoce con el nombre de Quimsacucho, que es un nombre quechua, que tiene una actividad hepatoprotectora. La utilizamos en nuestro medio, pero no está en la farmacopea. ¿Ya? Entonces, esta es una droga no oficial. ¿Ya? Y las drogas extraoficiales, aquellas que estuvieron descritas en la farmacopea,
pero que ya no se encuentran en las ediciones actuales. Puede ser porque han visto que produce toxicidad o tiene mutagenicidad, etcétera. Entonces la sacan de las farmacopeas. Como ya no está en la farmacopea, se dice extraoficial. ¿Ya? Se dice extraoficial. Hemos hablado entonces de lo que vienen a ser las drogas oficiales, las que están descritas en las farmacopeas, drogas no oficiales, sabemos que son medicinales, pero que no están descritas, y las extraoficiales que estuvieron descritas, pero que ya no se encuentran en las versiones actuales. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué debemos definir? Por supuesto, ¿qué entendemos por farmacopea? Y vamos a ver entonces qué son las farmacopeas. Hablaremos en esta parte de lo que corresponde a las farmacopeas y monografías. ¿Qué son las farmacopeas? Son textos recopilatorios de monografías de materias primas y de medicamentos, en los que se incluyen especificaciones de calidad de las materias primas farmacéuticas de mayor uso y formas farmacéuticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una farmacopea? Son textos recopilatorios de la información sobre qué, sobre principios activos, sobre fármacos y también sobre productos naturales, ya que están descritos en las farmacopeas. Cada farmacopea va a tener características especiales. ¿Cómo se describe, por ejemplo, una droga en una farmacopea? Se describe a través de una monografía. ¿Bien? Pero antes, entonces vamos a continuar con la farmacopea. Decíamos, estos son textos donde se encuentran descritas, se van a encontrar descritas los fármacos, las drogas, principios activos, medicamentos, etc. ¿Ok? Es en general. Ahora, ¿cuáles son las farmacopeas conocidas? Existe un gran número de farmacopeas en los diferentes países, ¿ya? Las más conocidas son la farmacopea, por ejemplo, farmacopea norteamericana, la USP, United States Pharmacopoeia, la farmacopea británica, BP, farmacopea europea, farmacopea italiana, FU, farmacopea francesa, ¿no? Que es la farmacopea francesa, la farmacopea mexicana, la farmacopea argentina a nivel de Sudamérica. Bolivia no tiene una farmacopea. Normalmente nosotros trabajamos con la farmacopea mexicana o la argentina, por ser países que tienen plantas similares a las nuestras, ¿no? Pero son muy buenas y realmente muy completas. La farmacopea, por ejemplo, británica es excelente, la farmacopea europea también, ellos tienen muy desarrollada su farmacopea, ¿ya? Entonces, estos son textos oficiales que rigen, que norman es el uso de estos productos. En una farmacopea se ve productos naturales y productos sintéticos, quiero decirles, ¿ya? Solamente que dentro de la farmacopea hay un tomo que corresponde a lo que viene a ser entonces la farmacopea herbolaria, o sea, farmacopea natural, de productos naturales, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, en general, una farmacopea va a regir todo esto. En Bolivia, como les decía, no tenemos una farmacopea. Miren, yo estoy tantos años en este campo, toda la vida nos reunimos, y pues llega un momento nadie quiere hacer un trabajo gratis. Esa es la verdad, ¿no? De tantas reuniones, ya tú vas a hacer una monografía de tal planta, y nadie cumple su trabajo, ¿no? Esa es la pena. Entonces, no tenemos nosotros una farmacopea boliviana. Bien, entonces, ahora, ¿cómo están descritas estos productos en una farmacopea? A través de las monografías. Entonces, cada planta, por ejemplo, cada droga tiene su monografía. Hoja de menta, raíz de jengibre, corteza de quina. Entonces, cada droga va a tener su monografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué será una monografía? Una monografía, mire, son las descripciones de drogas naturales en las farmacopeas.
herbolarias de los diferentes países. Cada droga esto va a estar descrita a través de una monografía. ¿Dónde? En las farmacopeas. Entonces, ¿qué es la monografía? Es la descripción de la droga natural en la farmacopea, ¿sí? En los libros de las farmacopeas, ¿ok? Bien, normalmente, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, varía, pero normalmente debe contener la siguiente información. Debe contener ¿qué? El nombre oficial, la definición, el título, nombre oficial, con qué nombre se conoce, cómo se define, generalmente qué parte se utiliza, etcétera. El título se refiere a la concentración del principio activo. La descripción, aquí viene, descripción macroscópica y microscópica. Descripción macroscópica y microscópica, condiciones de recolección, qué pruebas de identificación se utilizan, pruebas para adulterantes, métodos de valoración, requisitos para el almacenamiento, cantidad de materia orgánica, dosis usual, dosis límite, si es de uso interno o externo. Por supuesto que esto varía un poco en las diferentes farmacopeas. Va a depender del país, si va a aplicar todo. En algunos casos, por ejemplo, no vienen las dosis, en otros casos no vienen las pruebas para adulterantes, etcétera. Entonces varía un poco, pero en general tiene estos puntos la monografía de cada droga natural. Siempre estamos hablando de productos naturales. En cada monografía, el derivado vegetal puede ser definido de acuerdo a su origen o puede estar representado por una fórmula gráfica o puede tener una definición y la fórmula, ¿no? Del principio activo, por ejemplo, ¿ya? Eso es entonces una monografía, que sería la descripción de una droga en una farmacopea. Antes de pasar a ver la clasificación de las drogas, voy a compartir un poquito cómo está organizada, por ejemplo, la farmacopea mexicana. Ok, ya encontré entonces el artículo, vamos a ir revisando, no voy a verlo todo, solamente quiero que veamos las partes nada más. Un minutito, por favor, ¿dónde está?
Ya estamos compartiendo, ¿no? Un poco vamos a ver entonces, esto es en presentación PowerPoint, pero esto es un PDF. Ya. Vamos a ir a lo que yo quiero ver es la parte que consiste, ¿no? Esto nos vamos a referir entonces a la farmacopea herbolaria, netamente a la farmacopea herbolaria. Cuando hablamos de la farmacopea herbolaria nos vamos a referir necesariamente solamente a plantas, ¿no? Ya, antes de la monografía, aquí vamos a ver un poquito lo que viene a ser la monografía, las partes que contiene, ¿ya? Vamos a ver las partes que contiene, pero fíjense que cada monografía tiene, miren aquí, esto es importante esta parte, por favor. Cada monografía va a tener el título, la definición, los ensayos de identidad botánica, química, los ensayos de pureza botánica, química, la valoración química, ¿no? Eso es lo que contiene, por ejemplo, esta farmacopea mexicana. Previamente, en la parte anterior del texto de la farmacopea, normalmente están descritos los métodos químicos, la preparación de las soluciones, métodos cromatográficos, etcétera, ¿ya? Pero como estamos hablando de monografía, en este caso, entonces, la monografía en la farmacopea, esta es la última edición de la farmacopea mexicana, tiene el título, la definición, los ensayos de identidad, botánica, química, ensayos de pureza, botánica, química, la valoración química, etc. Vamos a ver si podemos ampliar, no sé si hay otra más clarita adelante. A ver, espérenme. Sí, aquí está. Vamos a ver esta de la mamelis. Guayaba. Aquí tenemos la hoja de la guayaba, pero voy a tratar de ampliar para que veamos un poquito más detalle, ¿no? Ya. Fíjense en esta parte, ¿no? Miren que tenemos el título, ¿no? Voy a ampliar un poco más porque se ve pequeñito, pequeñito. A ver, ya. Porque nos interesa esta parte, ¿sí? Miren, estamos viendo, la droga es guayaba hoja, ¿no? Estamos con el título. Aquí primero en este caso, pero en algunos casos el título va abajo, pues se refiere a lo que viene a ser la concentración de principio activo también, ¿no? En este caso, entonces tenemos la guayaba, la definición, ¿no? Tenemos ¿cuál es en este caso el título? La definición consta de las hojas secas de tal familia, etcétera. Y nos vamos a la descripción. La descripción, ¿cómo venía? Decía descripción, ¿se acuerdan? Macroscópica de la droga entera y descripción microscópica. Macroscópica y microscópica, ¿ok? Y veamos a los ensayos de identidad o ensayos de identificación, donde nos indican cómo se debe identificar a los principios activos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, es un método cromatográfico que indica, ¿no? No importa, es un método químico. Muy bien. También tenemos en este caso porcentaje de humedad que debe tener, ¿no? Estamos dentro de la identificación, que es un porcentaje de humedad, debe tener, dice, máximo 12% de humedad, no más. Cenizas totales, no más de 9% de cenizas totales. Y habla, entonces, ¿qué es lo que tiene la guayaba? Tiene taninos. Entonces, aquí está hablando de la determinación de los taninos, cómo se realizan los taninos. Seguimos en la parte de ensayos de identidad. Entonces, son las pruebas que se realizan. Tenemos ahora, tengo que volver a este lado para terminar esta parte. Ya. Preparación, etcétera, continuamos. ¿Cómo se hace la concentración de taninos, de los flavonoides, que son los principios activos, ¿no? Entonces, seguimos con métodos de
identificación. Los cálculos, es muy bonito porque te dice incluso cómo se hacen los cálculos, etcétera, ¿no? Los aceites esenciales, cómo se evalúan los aceites esenciales que tiene, etcétera. Y pues ahí, y la conservación, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la conservación. Entonces, como se han fijado, entonces, en este caso, sus monografías son muy simples, pero profundiza. Un minutito voy a volver a la... Yo quiero mostrarles esto porque es así como se exponen entonces las monografías, ¿no? Ahí vamos, miren, el título, ¿no? En este caso el título se refiere al título, al nombre de la planta, ¿ya? Pero en otras, por ejemplo, como título tenemos la concentración de principio activo. La definición hemos visto, ¿verdad? Ensayos de identidad botánica, macroscópica, microscópica, química, ensayos de pureza, para ver si tiene flavonoides, taninos, etcétera. Luego se hace la valoración química de los diferentes principios activos y además habla, por ejemplo, de la conservación también, ¿no? Entonces, en la farmacopea mexicana tenemos estos puntos que desarrolla, que contempla la monografía, ¿ya? Vamos a ver un poquito, porque esto yo les hacía llevando los libros y mostrándoles en la clase. Vamos a ver en el caso de la farmacopea caribeña. A ver, una planta que sea conocida. La belladona, ¿ya? Hablaremos de la belladona, que es una planta muy conocida. Esta es la farmacopea, miren. Esta es una farmacopea británica, la farmacopea caribeña, ¿no? Que la tienen en francés, no sé por qué, pero está en francés. Aquí tenemos entonces el título, miren, la definición, voy a aumentar también un poquitito para que puedan ver mejor. Ahí está, tenemos el título, la definición, las características macroscópicas y microscópicas, ¿no? Y ahí comienza. Luego tenemos, dice, de identificación, esta parte tiene que ser de acuerdo a un anexo que tiene. La identificación, la identificación, aquí tenemos, aquí la definición, la planta entera, dice las flores, ¿no es cierto?, de Atropa belladona, es el nombre científico. La identificación macroscópica, microscópica que tenemos, los ensayos, materia extraña, ¿sí? Luego, cómo se debe de secar. Entonces, esta, por ejemplo, es muy sencilla, ¿no? Vamos a otra planta que se llama Soch. Es una tintura de la belladona que se prepara. Sus caracteres, la identificación química, cómo se prepara la placa cromatográfica, los ensayos que se realizan, cómo se determina la presencia de la atropina, que es el alcaloide que contiene. Igualmente, la dosis que se utiliza, el dosaje, no, no es el dosaje, la forma de poder determinar el principio activo, perdón. ¿Y qué más tenemos acá? Hasta ahí. Como pueden ver, entonces, el contenido de la monografía es un poco variable dependiendo de la farmacopea y de dónde venga la farmacopea. ¿Ok? ¿Han entendido, no? Bien, simplemente es para completar esta parte, para que me entiendan que hemos indicado esos 13 puntos que puede contener una farmacopea. Sin embargo, dependiendo del país, puede tener más o menos puntos, dependiendo de la farmacopea y de las políticas que defina cada país. ¿Ok? Pero lo importante es que ellos sí tienen su monografía. Bueno, una vez que hemos definido entonces nuestra monografía, lo que contiene la monografía, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la farmacopea mexicana, hemos visto el nombre oficial, la definición, la descripción macroscópica y microscópica, las pruebas de identificación, métodos de valoración, estaba el requisito para la conservación, ¿verdad? Y nada más. Hasta ahí nomás llegaba. ¿Ah? Entonces va a depender mucho de
de los criterios que definan en cada país para escribir su monografía. ¿Ya? Pero lo importante es que tienen la monografía de la planta. ¿Ya? Tienen esa monografía y son textos que regulan el uso y la valoración de plantas medicinales en estos países. Bueno, vamos a continuar con la clasificación de drogas vegetales. Nosotros en farmacognosia, si bien la farmacognosia nos dice el uso de vegetales, minerales, animales, etcétera, normalmente se utiliza más plantas, ¿no? Porque es más complicado es utilizar animales, sí puede utilizarse, pero es muy restringido por todas las normas que rigen en los países, ¿ok? Entonces, más nos referimos a las plantas medicinales. Entonces, la clasificación de las drogas vegetales. Las drogas vegetales pueden ordenarse para su estudio en base a los siguientes aspectos. Alfabético, cuando se emplean los nombres latinos de la lengua vernácula. Yo les puedo decir, a ver, díganme plantas con A. ¿Qué plantas son medicinales que comiencen con A? ¿Qué me diría? ¿Qué planta medicinal tenemos con A? Albahaca, digamos, alfalfa, con B, boldo, berro, ¿no? Entonces, eso significa que vamos a ordenar las plantas simplemente de acuerdo al nombre vernacular, utilizando el nombre común y en orden alfabético, nada más, ¿ok? Taxonómico, cuando empleamos el sistema de clasificación taxonómica, considerando clase, orden, familia, género, especies. Entonces, yo les puedo decir, a ver, plantas que se encuentren en la familia de las asteráceas. A ver, ¿qué plantas medicinales se encuentran en las asteráceas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué plantas se encuentran en las asteráceas? ¿Qué plantas se encontrarían en la familia de las asteráceas? Les doy un ejemplo. Taraxacum officinale. Nombre científico. No estoy utilizando nombre científico, estoy hablando de la taxonomía. Familia Asteraceae. Otra planta medicinal de las asteráceas. Manzanilla. Nombre científico. Matricaria chamomilla, ¿verdad? O Matricaria recutita. Es una asterácea también, pero no puedo decir el nombre común, sino estoy hablando del nombre científico. ¿Qué más tienen los bácaris? ¿No? Entonces, fíjense, entonces, empleando el sistema de clasificación taxonómica, ¿ok? Entonces, vamos aquí a clasificar a las plantas en orden, digamos, supongamos, de género, de familia, etc. Cuando hablamos de las características morfológicas, cuando las drogas se dividen en grupos como drogas organizadas y no organizadas. Entonces yo les puedo decir, a ver, hojas, ¿no es cierto? Díganme nombres de drogas que son hojas. ¿Qué me dirán? La coca. La menta. Hoja de coca, muy bien. Hoja de menta. ¿Qué más? Hoja de apio, hoja de tronjil, ¿verdad? Entonces, ahora yo les podría preguntar, a ver, raíces que son medicinales. Raíces que sean medicinales. El jengibre. Muy bien, raíz de jengibre, raíz de cúrcuma, etcétera, raíces. ¿Ve? Entonces, ahora, eso sería en drogas organizadas. Denme, por favor, algunos ejemplos de drogas no organizadas.
ejemplos de drogas no organizadas. Mm, el higo que contiene el látex. Látex de higo, látex de papaya, ¿no es cierto? Gomas, goma arábiga, goma tragacanto, bálsamos, bálsamo de Tolú, bálsamo de Perú. Muy bien, está muy bien. ¿Me entiende la diferencia, verdad? Entonces, nosotros vamos a clasificarlas en drogas organizadas y no organizadas. Drogas organizadas considerando la parte de la planta. ¿Mm? Flores, hojas, tallos, etc. ¿Han entendido, verdad? Bueno, alfabético, taxonómico, morfológico, farmacológico, terapéutico. Entonces aquí vamos a clasificar a las plantas de acuerdo a su actividad farmacológica. Entonces yo les puedo decir, díganme por favor, drogas que son antiinflamatorias. A ver, denme un ejemplo por favor de antiinflamatorios. ¿Qué utilizamos cuando tenemos alguna inflamación? Una muy conocida que todos usamos, que ya me dijeron. Manzanilla, perfecto. Manzanilla. Otra. Otra. Malva, ¿no? Malva. ¿Qué más? A ver, ¿quién es? No, es otro. Ya. Malva. ¿Sí, Doris? Oh, perdón. Ahora. El hinojo. ¿Hinojo? Sí. No tiene tanta actividad antiinflamatoria. Puede ser romero, ¿no? Puede ser romero, caléndula, etcétera, que son antiinflamatorios, ¿no? Entonces, fíjense entonces que aquí vamos a clasificar las plantas de acuerdo a su actividad farmacológica. A ver, otro ejemplo, analgésicos. ¿Qué plantas son analgésicas? Cuando nos duele la cabeza, nos duele el estómago, ¿qué tomamos? ¿Puede ser la hoja de coca, doctora? Muy bien. Muy bien. Hoja de coca es analgésico. Hoja de coca, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué tomamos cuando nos duele el estómago? El anís también. Anís. Anís. Hoja de menta, fruto de anís, ¿no? Fíjense que estoy diciendo la parte, ¿no? Hoja de menta, fruto de anís, hoja de coca, perdón, hoja de coca. Hoja de menta, la menta también es analgésico para el dolor de cabeza. Y luego me indicaste el fruto de anís, ¿no? Fíjense, entonces, ahí estamos clasificando como a las plantas de acuerdo a su propiedad farmacológica. Entonces, nosotros vamos a utilizar de acuerdo a la propiedad farmacológica, considerando esta actividad. Y desde el punto de vista químico-biogénico, de acuerdo a la composición química, yo digo, esta planta tiene flavonoides, ¿no? Esta planta tiene, hablábamos de la belladona hace un momentito, la belladona tiene alcaloides. Entonces, las hojas del té tienen taninos, la quinoa tiene saponinas. Entonces nosotros vamos a clasificar a las drogas de acuerdo a sus principios activos. ¿Okay? ¿Cuál será, digamos, la clasificación más utilizada o que podríamos nosotros considerar en el campo de la farmacognosia, de acuerdo a lo que hemos ido viendo en el concepto, en la definición? ¿Qué clasificación deberíamos tomar como la más importante en farmacognosia? A ver, dígame. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que sea? De acuerdo a su criterio, hemos visto, ¿no es cierto? Desde un principio hemos visto la clasificación alfabética, morfológica, hemos visto la
taxonómica, farmacológica y la clasificación química. ¿Cuál creen que va a ser la más importante para farmacognosia o alrededor de cuál nosotros vamos a completar? A ver, ¿no tienen un criterio, chicos? ¿No creen cuál podría ser la más importante? De acuerdo a los temas. Químico, A ver, Taxonómica. a ver, María Fernanda, ¿qué dijo, por favor? el químico, Muy bien. Primero el químico. ¿Ya? Si ustedes recuerdan los temas que hemos anotado, decía drogas con taninos, ¿no? Drogas con alcaloides, drogas con flavonoides. Entonces nosotros consideramos, todos son importantes, pero nosotros alrededor de la composición química, nosotros hablamos de las drogas en función de su composición química. Pero miren qué importante, sin dejar de lado ninguno de las otras clasificaciones. Cuando yo les digo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de hablaremos de la hoja de coca, ¿ya? La hoja de coca. Estoy hablando de qué? De la parte de la planta, ¿no? Hoja de coca, clasificación morfológica. Voy a decir el nombre científico, Erythrocylum coca, familia Erythroxylaceae, taxonómico. Alfabético, ¿no es cierto? En este caso, la parte utilizada, coca, ¿no? Bueno, y voy a decir qué actividad tiene. La coca se utiliza porque tiene taninos, se utiliza como hipoglicemiante, se utiliza como analgésico, se lo ha utilizado como anestésico, etc. Entonces, voy a considerar primero la parte química, la composición química, pero tengo que decir dónde se encuentra, qué plantas contienen estos principios activos, cuál es la actividad farmacológica de esta planta y, por supuesto, cuál es el nombre científico, ¿no? De la droga o de la planta, nombre científico de la planta y la actividad farmacológica de la droga, ¿me entiende? Entonces, prácticamente todas las clasificaciones son importantes. Sin embargo, dependerá del estudio. Yo les digo, a ver, ustedes vamos a hacer una investigación, van a hacer una entrevista en Punata y van a preguntar ¿qué hojas utilizan para el dolor de cabeza? ¿No? ¿Estamos haciendo qué? Estamos hablando de una clasificación morfológica y de una farmacológica. Y ustedes van a llegar con su listita. Doctor, hemos averiguado que utilizan molle, hemos averiguado que utilizan eucalipto, etcétera. ¿Y para qué? Esto para el dolor de cabeza, esto para el dolor de estómago. Entonces, están ya utilizando estas clasificaciones para hacer una investigación. Entonces, ¿de qué va a depender? Del objetivo de estudio, ¿no? Del objetivo de estudio. Entonces, va a depender muchas veces cuál es la más importante, va a depender del objetivo de estudio. En el campo de la farmacognosia, todos son importantes, pero nosotros, de acuerdo a la farmacognosia moderna, consideramos primero el químico sin dejar de lado las otras clasificaciones, los otros conceptos. ¿Sí? ¿Está muy bien? ¿Han entendido, por favor, hasta acá, jóvenes? Vamos a ver qué nos toca ver. Ya. Vamos a entrar a ver una parte muy bonita, que es la preparación de las drogas para el mercado comercial. Para ya ir terminando el día de hoy, quiero que ustedes, si van por el mercado Calatayud, quiero que me digan cómo están conservadas las plantas frescas, las plantas secas, dónde las tienen, en qué tipo de recipientes guardan, ¿no es cierto? Si las plantas están mezcladas, están separaditas por plantas, ¿cómo las tienen?
¿no? Todos hemos ido al mercado Calatayud y ahí hay una gran cantidad de señoras que venden plantas medicinales. ¿Y cómo las tienen? ¿Mm? ¿Las conservan adecuadamente? ¿Las habrán lavado antes de venderlas? ¿O vienen con sus bichitos y todo? O sea, todo eso quiero que me digan, ¿no? Entonces van a averiguar eso un poquito para mañana. Mañana nosotros vamos a terminar, bueno, no sé si vamos a terminar el tema, pero vamos a ver, es la preparación de las plantas para el mercado comercial. No solo para el mercado, también para que lleguen a los laboratorios. ¿Cómo debe llegar una planta a un laboratorio? ¿Con qué cuidados? Etcétera. ¿Me entienden? ¿Ya? Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor. Preguntas, dudas que tengan. Ya. A ver, respecto a las prácticas, mientras vayan pensando sus preguntas, comenzamos nosotros mañana, el grupo 12, con la doctora Neisa Mamani, de Neisa Danitza Mamani. Mañana van a pasar ya a la clase. Esta semana, como estamos todavía con mesas de examen y seguramente van a ir adicionando grupos, estamos haciendo solo temas introductorios, ¿ya? Para ya ir comenzando la otra semana la clase. Por el momento solamente vayan con su guardapolvo y su cuadernito, todos con guardapolvo. Y luego les indicaremos ya qué material de bioseguridad tienen que tener, ¿no es cierto? La gorra, por supuesto el barbijo, etcétera. Ya les vamos a ir explicando cómo se va a evaluar la parte práctica. Conmigo, el grupo de la mañanita, 6:45, el grupo 13, y a las 12:45, el grupo 11, ¿no? Sería del día miércoles, ¿ok? Entonces ya nos vemos en la práctica. ¿Dónde pasamos las prácticas? En el laboratorio 33. Hay un avisito, un letrerito en la puerta que dice farmacología y farmacognosia. Ese es nuestro laboratorio. Ya, ahí vamos a pasar la práctica, ¿ok? Bien, entonces no hay preguntas, quedamos aquí y mañana continuamos. Continuamos con el tema número 1, ¿ok? Bien, entonces no hay preguntas. ¿Ha quedado todo claro? ¿No ha quedado claro? Díganme, por favor. ¿No ha quedado claro? Todo claro, doctora. Ya, muy bien, Josué. Perfecto. Entonces, todo claro, muy bien, Jessica. Quedamos ahí, nos vemos mañana en la clase. Buen día.